todos y cada uno de ustedes, los que esta noche aceptan nuevamente esta invitación de parte del Señor. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, más que todo, que en este día sabemos que es un día donde ya sabemos lo que el mundo está celebrando desde hace varios días, pero también sabemos que en el mundo cristiano, todo el mes de octubre se celebra el mes de la Biblia, el mes de la palabra del Señor. O sea que hasta el día de hoy, 31 de octubre, estamos celebrando, los creyentes estamos celebrando el día de la Biblia, el día de la palabra del Señor. Y bueno, le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de los que nos acompañan esta noche. Adolfo, Alberto, Dayana, que por aquí está conectada, va a estar Jorge por ahí también. Igiola, Jennifer, buenas noches. Docursito Galindo, Linda, Mariela, Miguel, Neida, Nurilay, está Miguel Garay, ¿qué más está por aquí? Mariela, mi esposa Lisbeth, que se acaba de conectar. Gualtiño, nuestro hermano Willy también, que bueno, mi hermano Willy que nos acompaña esta noche. Y bueno, son los que alcanzo a ver. Lira también, que la estoy viendo por acá. Le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, porque esta noche nos hemos reunido, mis hermanos, en un solo espíritu para, como dice la palabra, escuchar, aprender y reflexionar, meditar en ella. Ya entrando en materia esta noche, mis hermanos, son las 7:10 de la noche. Quisiera compartir un mensaje esta noche que tiene como título Imitadores de Cristo. Y el texto que vamos a utilizar esta noche, un texto base, pero no va a ser el único que vamos a utilizar esta noche, pero como texto base, quisiera que nos ubicáramos en el Evangelio de Juan. Usted tiene su Biblia allí, nos ubicáramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 15. Y vamos a leer este texto, un texto corto, lo vamos a utilizar como base esta noche para esta reflexión del día de hoy. Declara la palabra del Señor. Juan capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra, porque ejemplo os he dado, está hablando Jesús, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dice Jesús, porque como ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vamos a orar por esta palabra. Padre, te damos gracias en esta hora, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te doy gracias, Padre amado, primero que todo por la vida de cada uno de estos amigos, hermanos que esta noche se congregan, Señor, alrededor tuyo, Señor. Se congregan en el nombre de tu Hijo amado Jesús para escuchar, Señor, esta palabra, este mensaje que nos trae, Señor, esta noche, para que reflexionemos en ella, Señor. Te pido que obres en la vida de cada uno de nosotros, Señor, que esta palabra haga el efecto, Señor, para la cual tú la has enviado esta noche. Los que estamos aquí, Señor, ya han sido predestinados, escogidos por ti para estar aquí. Ya tú sabías quiénes iban a estar aquí esta noche. Esta palabra es para cada uno de nosotros, Señor, que podamos recibirla y que esta palabra obre en nuestro corazón, Señor, como tú lo deseas para vida eterna, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Bueno, mis hermanos, teniendo en cuenta el título de esta noche, Imitadores de Cristo, y el texto base que acabamos de leer, dice Jesús, porque ejemplo os he dado. Hoy en el mundo vemos cómo existen muchos modelos a seguir, ¿cierto? Están de moda, por decir algo, los llamados influencers. Eso es lo que está de moda en las redes sociales, en todas las redes sociales, estos llamados influencers. Yo me puse como a investigar una definición de lo que es un influencer, porque esto ya se ha convertido más que en moda, ya algunos lo han tomado como una carrera o muchos jóvenes hoy dicen que eso es lo que quieren ser en su vida, influencer. Me puse a buscar una definición de influencer y dice que un influencer es una persona que dice que tiene una cantidad importante de seguidores y admiradores. Pero mire esto, sobre los cuales puede ejercer una influencia, dice. Redundando un poco, influencer, bueno, que puede ejercer una influencia. Pero escuche lo que dice a continuación, dice, pueden motivar a una determinada acción o comportamiento en su audiencia. Ejemplo, la manera de actuar,
la manera de hablar, de pensar, de comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que podríamos nosotros vernos influenciados por estas personas en nuestra manera de hablar, de actuar, de pensar, de comprar cosas que a veces ni siquiera necesitamos, pero viendo que estas personas las promocionan por estas redes, a veces hasta nos dejamos llevar y compramos cosas que no necesitamos. Esto es el diario vivir de muchos, eh, viendo todos los días estas personas que suben videos, contenido, y a veces pasamos mucho tiempo viendo el contenido. El texto que estamos utilizando, Omar, el texto base que estamos utilizando en este momento es Juan capítulo 3, versículo 15. Juan capítulo 3, versículo 15. También hay diferentes clases de modelos que el mundo admira en este momento o sigue. Eh, Modelos como en la farándula, estrellas de cine, actores de televisión, música, deportes, etcétera. Pero también hay modelos políticos en los cuales la gente sigue y hasta confía. Podemos ver que mucha gente a veces coloca su confianza en cierto político creyendo que este político es el que va a traer el cambio, es el que lo va a ayudar a que las cosas mejoren. Entonces hay mucha gente que sigue e imita la vida de estas personas, modelos religiosos. Vemos que hay muchas religiones que se basan imitan a personajes como Buda, esa religión budista, o los que siguen a Mahoma, hasta el mismo Papa católico. Y vemos que hay mucha gente que sigue a estos personajes, como les dije ya, de la farándula, estrellas, de música, de deporte, imitan su forma de hablar, imitan su forma de actuar, su forma de vestirse, pero a diferencia, mis hermanos, de todos estos modelos que les acabo de mencionar, que hemos nombrado, Cristo ha sido el único que mostró ejemplo con su vida, que mostró ejemplo con sus acciones de todo cuanto habló y de todo cuanto enseñó. Cristo ha sido el único que ha sido coherente y que ha mostrado con su vida y con su ejemplo todas y cada una de las palabras que enseñó y que predicó. Si nosotros nos vamos a la vida de estas estrellas de cine, si nosotros nos vamos a la vida de estos influencers y de estas personas que a veces nos muestran en redes sociales una vida perfecta, nos muestran una vida, como decimos nosotros, color de rosa, pero cuando nos vamos a la realidad, nos vamos a dar cuenta que la vida de estas personas muchas veces es vacía, muchas veces es una vida carente de cualquier valor moral o carente a veces de dar ejemplo o muy lejos de dar ejemplo a veces de lo que muestran ser en televisión, en cine o en cualquier red social. Su vida es muy alejada de lo que ellos pretenden o muestran ser. Por eso les decía que el único que mostró ejemplo con su vida, con sus acciones en absolutamente todo, fue Jesucristo. La pregunta sería, ¿por qué nosotros o por qué la humanidad sigue de alguna manera idolatrando, sigue imitando a estos modelos imperfectos, a estos modelos que no dan un buen ejemplo, a estos modelos que de alguna manera destruyen los valores morales que hay en el hombre y estos modelos que nos alejan de Dios? Porque esta es la realidad, ¿cierto? Estos modelos que les acabo de mencionar, pues en cierta forma o es real que nos alejan de Dios. ¿Por qué nosotros no podemos imitar o no imitamos a ese modelo perfecto, a ese modelo que dio un buen ejemplo en todo, al modelo que nos lleva a la salvación, ese modelo que nos lleva a la vida eterna, a ese modelo que como él mismo lo manifestó es el único camino, el único, no es ni siquiera uno de los caminos, el único camino que conduce a Dios? ¿Por qué es tan difícil para nosotros imitarlo? Pregunta, porque tal vez alguno podría decir, bueno, no hables por todos porque yo sí lo estoy imitando. Entonces, la pregunta sería, o sea, ¿estamos nosotros realmente imitando a Cristo? Porque esto es lo que el Señor en su palabra nos dice. Él dice, ejemplo he dado a ustedes en todo, hagan ustedes lo mismo.
La pregunta sería esa, ¿estamos imitando nosotros a Cristo? Pues si la respuesta que usted allí donde está ha dado es sí, si usted allí donde está dice, bueno, sí, yo estoy imitando a Cristo, entonces podríamos preguntarnos si estamos mostrando con nuestra vida y ejemplo que verdaderamente somos imitadores de Cristo. Tendríamos nosotros que estar mostrando con nuestra vida y con nuestro ejemplo que realmente somos imitadores de Cristo. Porque de otro modo estaríamos tal vez nosotros en el grupo o en ese grupo que piensa que es suficiente confesar con nuestra boca que somos cristianos. Solamente decir, creo en Cristo y con eso tal vez pensemos que es suficiente, como lo hacen de pronto algunos predicadores o como lo hacen en algunas iglesias con esta llamada o conocida oración de fe, donde llevan a las personas a repetir una oración y le hacen pensar o creer a esa persona que con repetir esa oración, entonces ya son cristianos. Y esta es una realidad muy alejada de la palabra porque primero esta oración de fe pues no tiene un sustento o una base bíblica y segundo, no podríamos nosotros como humanos tratar de realizar alguna estrategia para que alguien se convierta al Señor o para que alguien crea porque no hay estrategia humana que sirva para esto. Esto es algo que proviene del Señor por la misericordia de Dios. Podríamos nosotros eh, ser de ese grupo que piensa que congregar todos los domingos en una iglesia sería suficiente para decir, bueno, soy imitador, sigo al Señor, creo en el Señor. Y bueno, no podríamos eh, decir que no hay que congregar porque la misma palabra lo manda, ¿cierto? No dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, perdón, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Es un mandato bíblico congregar, pero tal vez algunos puedan estar pensando que por el solo hecho de ir todos los domingos a la iglesia, entonces ya eso nos vuelve cristianos o eso nos vuelve imitadores de Cristo. El apóstol Pablo tuvo siempre muy claro a quién debía imitar. Pablo tuvo claro a quién debía seguir, a quién debía obedecer para poder llegar a esa meta que yo sé que cada uno de nosotros quiere cruzar algún día. Y por eso en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 1, Pablo declara, dice Pablo, primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, dice Pablo. Pablo predicaba la palabra de Dios. Pablo predicaba el evangelio de salvación, pero al mismo tiempo Pablo predicaba también con su forma de vivir. Al mismo tiempo, Pablo predicaba con su forma de hablar, con su forma de actuar. ¿Por qué? Porque Pablo era consecuente, Pablo era coherente, acorde. Había una concordancia entre lo que predicaba y su manera de vivir. Porque estar en Cristo, vivir, imitar al Señor, pues esto tiene que dar unos frutos, tiene que mostrar, como a veces decimos nosotros, unos resultados. No podríamos nosotros predicar a Cristo y vivir de una manera diferente a la que Cristo vivió. Entonces Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Muchos predicadores hoy en día lo que dicen es, bueno, no pongan la mirada en el hombre porque somos imperfectos, coloca la mirada solo en el Señor, porque es que, bueno, yo predico, pero en cualquier momento puedo fallar. No, Pablo la tenía clara absolutamente. Pablo decía, sed imitadores de mí. ¿Y por qué lo decía de esta manera tan categórica, tan firme? Porque Pablo sabía que él estaba imitando al maestro. Todos quizás conocemos la historia de Pablo, todo lo que Pablo tuvo que dejar atrás para seguir a Cristo. Es algo que tal vez todos conocemos, pero Pablo no se conformó solo con seguirlo, o sea, ser uno más de sus seguidores. Pablo, al igual que todos y cada uno de sus discípulos,
lo imitaron. No solamente lo siguieron, sino que lo imitaron. Cristo fue el modelo a seguir de cada uno de estos discípulos de Jesús. Y por causa de seguir e imitar a Cristo, Pablo no tuvo una vida sin problemas, como la predican hoy en muchas partes. Pablo, por seguir e imitar a Cristo, no tuvo una vida sin dificultades, como todos o muchos o algunos quieren vivir una vida cristiana, una vida sin problemas, una vida sin dificultades, como tal vez muchos quisiéramos tener, solo por asistir a la iglesia los domingos, o solo por decir o confesar con nuestra boca que somos cristianos, o solo por decir que creemos en Dios. Solamente por estas pequeñas cosas queremos nosotros tener una vida sin problemas. Creo en Dios, voy a la iglesia los domingos, me congrego, entonces esto como resultado debe dar para mí una vida sin problemas. Pero para el apóstol Pablo, lejos de ser una vida sin problemas, el imitar y el seguir a Cristo fue para Pablo el enfrentar muchos peligros, así como lo relata él mismo. Si usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles, usted va a encontrar allí el relato del apóstol Pablo, cuando dice Pablo que fue apedreado, fue azotado en varias ocasiones, aún todos sabemos que fue encarcelado siendo inocente. Finalmente Pablo termina siendo ejecutado. ¿Y ejecutado por qué? Por causa de la predicación del Evangelio. O sea que Pablo no vivió una vida como queremos vivirla hoy muchos creyentes, sin problemas, sin dificultades, una vida como decimos nosotros por ahí coloquialmente en caballito. No, Pablo no vivió una vida como esta. Sería para nosotros en este momento tal vez muy difícil imitar o seguir la vida que tuvo Pablo en cada uno de estos aspectos, ¿cierto? Ser de pronto apedreados, porque muchos dirán, bueno, pero y entonces tenemos que imitar a Pablo, ¿qué? Salir a la calle y buscar quien nos dé una pedrada, o ir a que nos azoten, o ir allá, entonces le pegamos a un policía para que nos metan a la cárcel, ¿no? No, porque nos quedaría a nosotros difícil en este momento, no sería posible en este momento, tal vez para nosotros eh, llevar o vivir esta vida tal cual como la vivió Pablo en ese momento. Tal vez en algunos sitios pueda que hoy, en este momento, muchos creyentes puedan estar pasando por estas dificultades que Pablo pasó. Sabemos que hay países en donde solamente el hecho de ser cristiano, de reunirse, así como lo estamos haciendo nosotros en este momento, es motivo para ser llevado a la cárcel. Pero bueno, gracias al Señor, para nosotros hoy día esto no es una realidad. Entonces no podríamos decir nosotros que podríamos imitar a Pablo de esa manera, a ser apedreados, azotados, encarcelados. Estos aspectos de la vida de Pablo no eran los que Pablo pretendía que imitáramos nosotros de él. Pablo en realidad lo que quería mostrar cuando Pablo daba estas palabras, ser imitadores de mí, era que Pablo lo que en ese momento decía o quería que supiéramos era que el centro de su vida, el núcleo de su vida era Cristo. Cristo mismo era el núcleo, el centro de la vida de Pablo. Pablo amaba a Jesús y sabía Pablo que la única manera de demostrar ese amor por Jesús era como obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo su palabra. Juan capítulo 14, versículo 15, palabras de Jesús. Si me amas, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si el centro, escucha esto, si el centro de nuestra vida no es Jesús, si no amamos a Jesús, difícilmente vamos a poder imitarlo y mucho menos obedecerlo. Va a ser muy difícil. Algunos dirán, bueno, ya esto es fanatismo, que nuestra vida gira en torno a Jesús, que gira en torno a la palabra de Dios, a los mandamientos, en todo momento, todo lo que vamos a hacer tiene que ser filtrado por la palabra de Dios. Dios, ya eso es fanatismo. ¿Por qué? Porque el mundo
y su vida la vive de acuerdo a lo que diga la palabra. El centro de su vida es la palabra de Dios, el centro de su vida es el amor a Dios, el amor a Cristo. Entonces, decía este predicador, cuando usted le digan fanático por esto, alégrese, porque va por buen camino, decía este hombre. Jesús debe ser nuestro modelo a seguir, el modelo a seguir de cada uno de nosotros, debe ser el centro de nuestra vida. Y esta noche vamos a ver tres aspectos fundamentales en los cuales debemos ser imitadores de Cristo. En primer lugar, vamos a tener a Cristo como nuestro modelo de oración. Yo quiero que usted me acompañe a Lucas capítulo 22 a partir del versículo 39. Lucas capítulo 22 a partir del versículo 39 dice, y saliendo, vamos a leer hasta el 46, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Versículo 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Este pasaje vemos cómo Jesús en ese momento de mayor dificultad en su vida, vemos cómo Jesús recurre a la oración, pero igualmente vemos que Jesús ordena a sus discípulos orar. Versículos 40, 45 y 46, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, orad, que no entréis en tentación. En los versículos 45 y 46 dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y vuelve y les repite, versículo 46, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Con la orden que Jesús estaba dando de orar, también les da la razón y la motivación para esa orden. Le dice, orad para que no entren en tentación. Esta fue la orden de Jesús, y como Jesús, como lo veíamos anteriormente, siempre dio ejemplo en todo, entonces Jesús en ese momento de mayor dificultad, en ese momento de agonía, en ese momento de tristeza, cuando él sabe que va a ser entregado, lo primero que hace es ir a buscar la presencia de Dios en oración. Eso es lo primero que Jesús hace. La pregunta sería, yo sé que es una pregunta obligada para este momento, es ¿qué estamos haciendo nosotros cuando llega ese momento de dificultad? Preguntarnos si es la oración el primer recurso que nosotros utilizamos en ese momento de dificultad, o es la oración el último recurso que nosotros estamos utilizando. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de oración? Esto fue lo que Jesús ordenó. Oren. La palabra dice, orad sin cesar. Porque tal vez algunos dirán, bueno, pero ¿a qué hora? O es que no me dan ganas de orar. No, la Escritura no manda a orar cuando tengamos ganas. La Escritura dice, orad sin cesar. Si usted no tiene ganas de orar, entonces ore sin ganas, pero ore. Ore, porque esto es lo que el Señor manda. En, alguna, en algunas ocasiones tal vez nos hemos preguntado cómo hacer para nosotros luchar con algunas cosas que sabemos que son pecados, pero que aún así las estamos haciendo. Tal vez nos hemos preguntado nosotros cómo evitar caer en estas tentaciones, cómo hacer para dejar estas cosas que nosotros sabemos que delante de los ojos de Dios están mal, pero que aún así las seguimos haciendo. Y la respuesta la dio Jesús, oren. Oren para que no entren en tentación.
Cuando usted le llegue la tentación, cuando usted llegue ese momento en que de su corazón, de, como dice la escritura, de sus propios malos deseos, de esa concupiscencia, dice Santiago 1.15, dice, entonces la concupiscencia, es decir, el mal deseo que tenemos en nuestro corazón, dice, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Eso es lo que trae el pecado en nuestra vida, muerte, muerte espiritual, muerte eterna en algún momento, si seguimos practicando pecado. Y por eso Jesús nos da esta respuesta y le dice también a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. Cuando usted esté en ese momento, cuando la tentación llegue, entonces ore. Ore y sea inteligente también como hizo en algún momento José cuando se le apareció la mujer de Potifar desnuda a tentarlo. José no se puso también a orar, no cayó de rodillas a orar y a decir, Señor, quítame esta tentación. ¿Qué hizo él? Salió corriendo, mi hermano, porque hay momentos en que también toca huir, pero mayormente, dice Jesús, oren para que no entren en tentación. En el Salmo 55, capítulo 55, versículo 17, dice el salmista, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Dice el salmista, tarde y mañana y mediodía oraré. El salmista lo da por hecho, dice el salmista, y él oirá mi voz. El salmista da por hecho de que Dios escucha nuestro clamor, de que Dios escucha nuestras oraciones. Jesús mismo vivió la bendición de la oración. En el versículo 43 usted va a ver de este, de aquí de Lucas que estamos leyendo, capítulo 22, usted va a leer en el versículo 43, dice, le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Jesús oraba y en ese momento Jesús, a través de esa oración, vivió la bendición de orar. Dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ahora piense e imagínese esto, a Jesús le fue enviado un ángel del cielo para fortalecerlo, pero él mismo, Jesús, nos envió, nos dejó al Espíritu Santo de Dios para consolarnos y fortalecernos a nosotros. ¿Quién puede darle gloria al Señor? Decir amén por eso. A Jesús, el Hijo de Dios, lo fortalecía un ángel, pero Jesús mismo nos ha dejado el Espíritu Santo para que sea nuestro consolador, nuestro ayudador en estos momentos de dificultad. Ahora, el ángel fue enviado para fortalecer a Jesús, pero finalmente la respuesta de Dios a esa oración que Jesús estaba teniendo en ese momento, que estaba elevando, la respuesta fue no. El ángel fue enviado para fortalecer a Jesús, pero finalmente la respuesta de Dios a esa oración fue no. Versículo 42 diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ya sabemos la voluntad de quién se hizo, la voluntad del Padre. Jesús o Cristo, nuestro modelo de oración. Número 2, Cristo, nuestro modelo de paz. Seguimos aquí en Lucas, capítulo 22. Ahora vamos al versículo 47 al 53. Dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Pregunta, mis hermanos, ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros frente a Judas en esta situación? Tómese allí un segundo y pregúntese usted cómo hubiésemos reaccionado nosotros frente a Judas en esta situación. Si a veces, solo con decirnos, alguien se nos acerca y nos dice que una persona está hablando mal de nosotros, y ya con solo decirnos esto es suficiente para que entremos en ira, para que explotemos.
a veces hasta para que tengamos una reacción violenta. Ahora imagínense cómo reaccionaríamos o cómo hubiésemos reaccionado nosotros frente a esta situación, a este hombre, sabiendo Jesús que lo había vendido, sabiendo Jesús que lo había traicionado y aún así viene y lo besa. Pero miren la forma en que Jesús le responde de una manera mansa. Y Jesús ya lo había predicado, ya Jesús lo había dicho, Mateo capítulo 11, versículo 29, dice Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué tal, mis hermanos, que Jesús hubiera apoyado lo que le dijeron los que estaban con él? Cuando los que estaban con él en ese momento, dice la palabra, que cuando vieron lo que iba a acontecer, viendo lo que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada, o sea, sacamos entonces la espada, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí no vamos a dejar que te lleven. Inclusive dice la escritura, y uno de ellos hirió un siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Pero respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando la oreja, sanó a este hombre que había sido herido. ¿Qué tal que Jesús hubiera apoyado lo que dijeron estos que estaban con él? ¿Dónde hubiera quedado las palabras de Jesús? Llevad mi yugo sobre mí, perdón, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Dónde hubieran quedado sus enseñanzas? ¿Seremos nosotros capaces de seguir el modelo de paz que nos enseñó y del cual nos dio ejemplo Jesús? ¿Seremos capaces nosotros, mis hermanos, de imitar a Jesús siendo nuestro modelo de paz? ¿Cómo estamos nosotros? Pregúntese allí reaccionando frente a las situaciones en donde la corriente de este mundo dice que la única vía es la violencia. Y es que sabemos que vivimos en un mundo violento. Las personas son violentas por naturaleza, pero Jesús nos enseña que en ningún momento debemos perder la calma, que en ningún momento debemos eh, perder esa paz, porque finalmente Jesús nos enseña que la paz es la que debe gobernar nuestro corazón. Jesús nunca perdió la compostura, nunca se salió de la ropa, como decimos nosotros. ¿Y por qué no lo hizo? Porque Jesús sabía que Dios, que su Padre, estaba en control de todo. Y así es, mi hermano, hasta el día de hoy. Y así será por los siglos de los siglos. Dios está en control de todas las cosas. Todo lo que sucede está bajo el control del Señor, bajo el control de Dios. Jesús en ese momento lo sabía. Por eso Jesús no perdió la calma, no perdió la compostura, aunque era una situación difícil. No fue fácil para él pasar por todo esto. Pero aún así, siendo esta situación difícil, Jesús en ningún momento perdió la compostura. En ningún momento Jesús olvidó lo que había predicado, lo que había enseñado. Antes, por el contrario, siempre dio ejemplo en absolutamente todo. Como tercer punto, tenemos Cristo como nuestro modelo de obediencia. Cristo como nuestro modelo de obediencia. Ya sabemos que Jesús obedeció a su Padre Celestial en todo, absolutamente todo, aún en los momentos más difíciles. Miremos Filipenses capítulo 2 versículo 8. Dice la palabra, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No fue cualquier muerte, porque en este tiempo se consideraba, perdón, morir bajo maldición aquellos que morían crucificados. Dice la escritura que Jesús se hizo maldición para que nosotros, por medio de ese sacrificio, nos hiciéramos bendición, nos fuéramos bendecidos por el Señor. Y dice la palabra, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. La pregunta o lo que podríamos decir esta noche es cuánto nos cuesta a nosotros obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto
obedecer los mandamientos de Dios. Y más aún cuando las cosas se ponen difíciles, porque a veces es fácil obedecer al Señor cuando las cosas están bien. La dificultad es obedecer cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la economía está mal. Es difícil, ¿cierto? Cuando la economía se pone difícil, se pone mal y entramos en esa desesperación porque no hay dinero, porque hay que cubrir, ¿cierto? Pero en ese momento, ¿a quién recurrimos? Estamos confiando en el Señor, estamos confiando que Él es poderoso para ayudarnos, estamos yendo en ese momento de dificultad entonces a la oración, estamos en ese momento buscando a Dios, buscando comunión, buscando su rostro, estamos colocando delante de Él nuestras peticiones, nuestros ruegos, nuestras súplicas, sabiendo que Él es poderoso para ayudarnos aún más de lo que nosotros le pedimos. O el primer pensamiento que tenemos nosotros cuando la economía se pone crítica es pensar en el diario o en el prestamista o en la casa de empeño. Ese es el primer pensamiento que se nos viene a la mente cuando la situación se pone mal. O vamos a la oración, vamos a la presencia de un Dios que tiene el poder de ayudarnos en cualquier situación. Es fácil obedecer cuando todo está bien, pero cuando la salud falla, es otra situación que a veces nos pone a dudar, que a veces hace que nuestra fe mengue. Cuando la salud falla es otra situación en donde a veces nuestra fe también a veces mengua, a veces baja, a veces falla. Cuando nuestro entorno familiar, nuestros hijos están desobedientes, están por mal camino, están haciendo cosas que realmente a nosotros no nos agradan. Cuando la relación con nuestra pareja está mal, a veces queremos que nuestra esposa haga lo que nosotros queremos. Las esposas quieren que los esposos actúen de la manera en que ellas quieren, pero no estamos nosotros llevando esto a la presencia del Señor. A veces no es lo que yo quiera o no es lo que yo quiera. La palabra de Dios que ordena o que le dice a las mujeres, someteos, mujeres, someteos a vuestros esposos, ¿cierto? No es una palabra machista, no le está diciendo a la mujer que es que tiene que subyugarse y obedecer sin pensar y sin decir nada todo lo que el esposo diga, no, así no es. Someteos, dice, a vuestros maridos, pero someteos en el Señor. Cuando hay hombres, esposos que también están sometidos a la palabra y tal vez el mandamiento para los hombres, bueno, no digamos que es más difícil, pero es más complicado. Cuando vamos a la palabra y vemos que la palabra le ordena a los esposos amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, que entregó su vida por ella. Esto es complicado, hermano. Y nosotros empezamos a reflexionar en esto, amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Es que nos pusieron la vara alta, nos pusieron la vara alta. Para usted, hermano, que me está escuchando, si tiene su esposa ahí al lado, es difícil. Podemos decir, no, es que mi esposa es difícil, mi esposa esto, mi esposa aquello, es que mi esposa a veces hace unas que, hermano, esa fue la que le mandó el Señor. Ámela como Cristo amó a la iglesia. Y si está muy difícil, entonces póngala en oración, hermano. Póngala en oración, porque no hay otra cosa que hacer. Orad sin cesar, en todo tiempo, en todo momento. Porque es que nosotros queremos obedecer solo cuando sentimos que todo está bien, pero bien para nosotros, según nuestro pensamiento y según nuestro entendimiento. No tenemos en cuenta la voluntad de Dios, sino queremos siempre eh, colocar nuestra voluntad por encima a veces de la de Dios. Y de eso depende muchas veces que nosotros seamos obedientes. Si las cosas están bien, entonces obedezco la palabra, bien, la iglesia, todo chévere. Pero si las cosas empiezan a ir mal, entonces ya como que no le creo mucho al Señor. Entonces como que ya no oro porque oro y oro y yo veo que las cosas no mejoran. Entonces, ¿para qué oro? Dicen algunos. Y ahí es cuando la fe empieza a fallar. Pero bueno, nuestro maestro, nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir no tuvo en cuenta si las cosas estaban bien o si las cosas estaban mal.
Él sabía que lo que le esperaba no era nada bueno. En ese momento de oración, en ese momento cuando Jesús fue a este monte, a los olivos, a orar, Jesús sabía que lo que le esperaba no era nada bueno. Así como lo profetizó Isaías, te va a encontrar en Isaías capítulo 53, en el verso 7, dice la palabra, angustiado él y afligido. En ese momento, esa era la situación de Jesús, angustiado y afligido. Y sabía que lo que le venía no era nada bueno. Él sabía por lo que iba a pasar. Pero aún así, dice la palabra, angustiado él y afligido, dice, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús, mis hermanos, es nuestro más grande ejemplo de obediencia, nuestro más grande ejemplo de obediencia. Y vamos al versículo 41, estamos en Lucas 22, dice, y él se apartó de ellos, y, y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Jesús decía, orad, anden y oren, pero Jesús no decía a los discípulos, oren, y él se iba para otra parte. Él les decía, oren, ¿y a qué se iba Jesús? A orar. Y oraba diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya lo leímos, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero miren lo que dice el versículo 44. Y estando en agonía, dice, oraba más intensamente. Estando en agonía, oraba más intensamente. Es decir, que entre más sentía la opresión, entre más sentía ese dolor, entre más sentía que la situación, que el tiempo se acercaba, y dice la palabra que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, pero Jesús no dejaba de orar. Dice que estando en esa agonía, en ese sufrimiento, oraba más intensamente. Aunque estaba angustiado, aunque estaba afligido, aunque estaba en agonía, la voluntad que se hizo finalmente fue la voluntad de Dios. Esto, mis hermanos, no tuvo que ser fácil ni para el Padre que entregó a su Hijo, ni para el Hijo que tuvo que sufrir de esta forma. Estamos en este momento en el tiempo de la gracia, estamos en este tiempo, en el tiempo de la misericordia, estamos en el tiempo donde dice la Escritura que Dios todavía puede ser hallado en el tiempo de la gracia. Lo único que el Señor quiere, que demanda de cada uno de nosotros, es que valoremos este sacrificio. Para Él no fue fácil, mis hermanos, esto no fue fácil. Es que porque era Dios, porque era Jesús, entonces fue fácil. No fue fácil, mi hermano, sudó sangre, afligido estaba, en agonía, angustiado por lo que le venía, pero aún así oraba al Padre. Aún así le decía, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lo único que Jesús quiere es que valoremos eso, que coloquemos toda nuestra confianza y fe en Él, que cada uno de nosotros pueda reconocerlo como Señor, pero reconocerlo como Señor de verdad. Y reconocerlo como Señor de verdad es dejarlo que se enseñoree en nuestra vida, que lo reconozcamos como Rey, dejémoslo gobernar en nuestras vidas, que lo reconozcamos como Salvador, que cada uno de nosotros podamos proceder a ese arrepentimiento genuino, que nos dejemos moldear por Él, que nos dejemos moldear por su carácter, por su palabra, que nos dejemos moldear por sus mandamientos. No podemos seguir viviendo según nuestros principios, no podemos seguir viviendo bajo nuestra ley, porque mientras sigamos pensando que somos buenos, mientras sigamos pensando que somos cristianos solo por ir a la iglesia los domingos, entonces no vamos a poder realmente tener una conversión, no vamos a poder experimentar de verdad un arrepentimiento que nos lleve a la salvación. Seamos, finalmente el mensaje para esta noche es que seamos imitadores de Cristo, que cada uno de nosotros pueda llevar una vida de oración,
que cada uno de nosotros podamos tener esa comunión diaria con el Señor, que podamos apartar ese tiempo del día para que podamos orar, para que podamos tener ese tiempo con el Señor, que seamos imitadores de Cristo, viviendo en paz con los demás, viviendo en paz con nuestros vecinos, viviendo en paz en el trabajo. Dice la palabra, mientras dependa de ti, vive en paz con todo. Y en santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Vivamos en paz, mis hermanos. Vivamos en paz con los demás y seamos obedientes en todo, imitando a Cristo en la oración, en esa vida de oración, de comunión, imitando a Cristo en esa vida pacífica, imitando a Cristo en la obediencia, sin importar las circunstancias, sin importar la dificultad, sin importar qué tan difícil se haya puesto el problema o la situación, confiemos siempre y sigamos estos tres pasos imitando al Señor en todo. Que el Señor los guarde, los bendiga esta noche. Le doy gracias al Señor nuevamente por la vida de cada uno de ustedes, por este tiempo. Le damos gracias al Señor que nos ha permitido compartir. Tengan buenas noches.